Un extraño encuentro, algo peculiar, una leyenda urbana que mantiene inquietos a sus habitantes. Y te cuento también sobre un pueblo que te parecerá muy curioso. Todo esto y más se los contaré más adelante. Sean bienvenidos y bienvenidas. Todo comienza un día mientras almorzábamos con la familia. Conversamos y tomamos la decisión de ir a visitar a mis abuelos por parte de papá. Mis abuelos siempre vivieron en el campo al sur de Chile, en una zona bastante tranquila y llena de bosques. Cada vez que los visitábamos, al día siguiente era tradición que mi abuelo, mi papá y yo saliéramos a cabalgar a un lago cercano. Así que preparamos todo para la mañana siguiente. Nos despertamos a las 5 de la mañana para ensillar los caballos. Nos preparamos un buen desayuno y casi a las 7 de la mañana emprendimos viaje. Para llegar al lago, debíamos de cruzar un bosque bastante frondoso, un bosque de pinos. Así que mientras cabalgábamos, tranquilamente charlando y riéndonos, aparecieron 3 perros. 2 de ellos muy normales. Parecían pastores alemanes. Pero el tercer perro era muy similar, pero de pelaje muy oscuro y brillante. Y fue algo que nos llamó mucho la atención. Comenzaron a molestar a los caballos con sus ladridos y queriendo mordisquear sus patas. De verdad que se comportaban muy molestos. Mientras le gritábamos que se fueran, tratando de echarle los caballos encima, a pesar de lo asustados que estaban los pobres. Los perros seguían molestando, ladrando sin cesar, y de la nada se me salió un grito diciendo: ¡ya basta! Los perros se quedaron quietos mirándonos muy fijamente, tanto que un escalofrío recorría mi cuerpo. Nos quedamos mirando con mi padre y mi abuelo, y de repente una voz extraña sale a relucir en todo ese horroroso silencio. Y dijo: tan solo los quería molestar un rato. Nuestras caras de horror nos dominó en ese momento, girando nuestras miradas al perro, de pelaje oscuro y brillante. Como un tonto incrédulo volví a preguntar, pensando que quizás había alguien escondido entre los árboles. ¿Quién dijo eso? Salga de su escondite. A lo que el perro fijamente, mirándome, repitió: tan solo los quería molestar un rato. Como si hubiésemos estado sincronizados, los 3 por instinto salimos a todo galope del lugar, tomando el camino de regreso a casa, donde llegamos con nuestras caras dominadas por el terror. No hablamos del tema, y cuando nos preguntaron qué pasó, por qué habíamos vuelto tan luego, solo respondimos que el camino estaba cortado, que no había manera de pasar. Ahora, terminada esta historia, te preguntarás la explicación de lo que pasó. ¿Cómo fue que un perro habló? Es algo que jamás se resolvió. Y es algo que nos preguntamos hasta el día de hoy. Algo que te hace pensar. Imagínate estar en casa con tu mascota que tanto quieres, a la que quizás muchos de ustedes le han dicho: pero respóndeme o dime algo.
y de la nada tu mascota, ya sea tu perro o tu gato, te respondiera, ¿qué harías? Si le preguntas algo a tu mascota y él te la responde. ¿Qué harías? Muchas historias recorren los pasajes y pasillos del cementerio número 1 de Rancagua, capital de la sexta región de Chile. Y una resalta muchísimo respecto a los grandes personajes que allí descansan en paz. Y esta historia es sobre Don Tito Lastarria, conocido por su leyenda como el vampiro de Rancagua. Don Tito Lastarria, un hombre que trabajó como administrador de la oficina de correos de Rancagua, así como también administrador del cementerio, y llegó a ser alcalde de la ciudad entre los años 1867 y 1876, siendo algunos de estos datos de su vida muy importantes. El dato que más se da a conocer es la leyenda urbana que dice que Don Tito ganó muchísimo dinero de un día para otro, cambiando completamente su forma de trato hacia quienes trabajaban para él. Se volvió tan posesivo de su dinero que dentro de esta leyenda se cuenta que realizó un pacto con el diablo, en el cual él recolectaría almas a cambio de no perder su fortuna. Mucha gente le pedía favores en ese entonces, y él les dejaba bajo contrato que a cambio de ayudarles, sus almas pasaban a pertenecer al mismísimo demonio. Se comenzó a correr la voz de este personaje por toda la ciudad, y los más afectados planearon la muerte de Don Tito. Lo tomaron a la fuerza y lo encadenaron a su propio mausoleo que ya tenía reservado en el cementerio número 1, que él en algún momento administró. Así fue enterrado vivo Tito Lastarria, en un mausoleo con 4 cruces bajo su cúpula. Cuenta la leyenda que al caer la 4ª cruz, saldría de su tumba a cobrar venganza contra los descendientes y parientes de quienes lo encerraron y enterraron vivo. A pesar de que existe otra narración que se apega más a la realidad, esta es la leyenda urbana más conocida de la ciudad. Lo peor de todo es que en el año 2010 cayó la 3ª cruz. Esta tercera y última historia trata sobre una localidad llamada Machalí, que es una comuna de la ciudad de Rancagua. Este pueblo se conocía muchísimo antiguamente por su nombre, ya que la traducción de este nombre, Machalí, significa pueblo de brujos. Y este nombre tan curioso fue atribuido a que muchos de sus habitantes se dedicaban a las diferentes ramas de la brujería. Muchos de estos personajes, que eran conocidos dentro y fuera de la comunidad, recayó la sospecha de que podrían ser tuetué o chonchones, que salían a volar los martes y viernes. Ahora se preguntarán, ¿qué es un tetué o un chonchón? Eso se los explicaré en el próximo video, que será dedicado a las leyendas urbanas de Machalí. También se sospechaba de aquelarres que ocurrían en las cuevas del Cajón o en el Cerro San Juan. Habían muchos brujitos buenos y brujitos malos, como se les llamaba en secreto,
Muchos se dedicaban a sanaciones y muchos otros a cosas más complicadas que en ciertos casos podrían ser acciones que podrían incluso ocasionar la muerte de quien se estaba trabajando. Cuando comenzaron a llegar los taxis colectivos en los años 80, muchos debían de prender las calles de donde vivían los brujitos, ya que de diferentes zonas de la región venían a verlos para pedir por sus trabajos, ya fueran buenos o malos. Lo curioso es que después del terremoto del 85 se desplomaron muchas casas hechas de adobe, el cual es un ladrillo hecho de barro, gredoso y paja, y entre los escombros de muchas casas se encontraron instrumentos de brujería y hechicería. Pequeños muñecos con una imagen de la cara de cierta persona, otras fotos tipo carnet atravesadas con alfileres, pequeñas cajas con tierra de cementerio, montones de pelos. Quienes encontraron estos objetos en los derrumbes ni se asombraron tanto, ya que esta localidad es famosa por tener muchos brujos. Pero sí, con mucho respeto, tomaban dichos objetos con la mano izquierda para poder destruirlos. Por estas tierras todos hemos conocido o escuchado hablar de un brujito o brujita, ya sea bueno o malo. O como bien se dice, la brujería no es buena ni mala, es más bien según el uso que se le dé. Si visitas Machalí y pasas por un lugar oscuro o algún lugar que te erice la espalda o te dé un escalofrío repentino, no te asustes. Quizás es solo un alma atada a ese lugar o una zona afectada por algún mal. Tú solo sigue como si nada pasara y no mires atrás. Sobre esta localidad y sus muchos secretos les contaré más a detalle en el próximo video. Si te gustó el contenido, te agradecería mucho que le des manito arriba y te suscribas. Espero tus comentarios más abajo. Y de verdad, muchas gracias por haber estado aquí. Si te preguntan dónde escuchaste estas historias, tú tan solo di que has escuchado